Bien, habíamos hablado de que el creyente nacido de nuevo no tiene que lidiar con el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el creyente nacido de nuevo ya entendió que era pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios, como todo hombre nacido de mujer, pero Cristo Jesús vino y pagó por todos nuestros pecados. Y dice el apóstol Juan que no solo los pecados nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Así es que para apropiarnos de esta grande bendición que nos fue otorgada por gracia, no por obras, por gracia. Dios así lo decidió. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, ni habíamos nacido, estábamos destinados en un futuro a venir a este mundo, pero no habíamos nacido aún cuando Cristo pagó por nosotros, aunque la escritura describe en Colosenses que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo Jesús pagó por nosotros. Así es que todo aquel que quiere apropiarse de esta gran bendición, lo tiene que hacer a través de la fe, no es por obras. Así es que, aunque pareciera extraño, el pedir perdón, el tener una actitud de pedirle perdón a Dios, podría tener mucho que ver con obras, porque no se trata de la manera en la que pides perdón, se trata de que creas en lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario y que recibas por la fe el perdón de tus pecados, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Así es que cuando creemos en la persona divina y maravillosa de Jesús, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue a la cruz a pagar en nuestro lugar, a llevar todas nuestras enfermedades, a sufrir todos nuestros dolores, a pagar el castigo para que tú y yo pudiéramos estar en paz. Y por eso termina la escritura diciendo en Isaías 53, bueno, en los versículos 4 y 5, termina diciendo el versículo 5, por su llaga ya hemos sido curados. Podemos entender, conocer y creer y estar firmes en el hecho de que en Cristo Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados y fuimos sanados por completo. Dice la escritura en Romanos 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice la escritura en Romanos 4, versículo 25, que el Señor Jesús murió por nuestras transgresiones, pero Él resucitó como garantía de nuestra justificación. Así es que la justificación tiene que ver con que Dios puede observar que hay una deuda en el hombre, que el hombre está en deuda, cada ser humano está en deuda para con él, para con su justicia. Pero todo aquel que está en Cristo y que se apropió por la fe de la bendición de la obra terminada, completa y perfecta, sus pecados fueron borrados, sus deudas fueron pagadas, su saldo quedó liquidado. Ahora delante de la justicia de Dios, delante de Dios, su saldo está en ceros. Es inocente delante de los ojos de Dios, es inocente delante de la justicia de Dios. Pero aunque el Señor Jesús pagó por todo el mundo, nadie puede apropiarse de esta bendición si no es a través de la fe, a través de creer. Así es que cualquiera que no se apropie de esta gran bendición, hemos dicho que es como si ha rechazado la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Es como si dijéramos que ha rechazado a la persona divina de Jesús. Es como si dijéramos que ha rechazado a Jesucristo. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con el pecado? Porque hoy por hoy no tenemos que lidiar con el tema del pecado respecto a nuestra relación con Dios. Es decir, no podemos vivir en nuestra carne, digamos que en lo humano, en nuestro cuerpo, con nuestra alma, aunque nuestro espíritu es perfecto, nacido de nuevo, porque dice la escritura que, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero no solo eso, sino que nos fue dado un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso somos una nueva criatura, y aunque nuestro espíritu es perfecto y no peca, nuestra alma sí, y nuestro cuerpo sí. Y aunque no nos levantamos con el propósito de pecar, porque ya no hay ningún incentivo en nuestro espíritu que nos lleve a pecar, como todo hombre que no tiene a Cristo, tiene un espíritu separado de Dios,
tiene una naturaleza pecaminosa que se enseñorea de él, de tal manera que el poder del pecado y de la muerte están sobre todo no creyente. Pero en Cristo Jesús ya no estamos bajo condenación, ya no estamos bajo maldición, pero ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero ¿qué pasa cuando cometemos algún error? Ya no tenemos que lidiar con el pecado para ser perdonados por Dios, porque todos nuestros pecados fueron perdonados ya. Recibimos el perdón pleno y completo de Dios. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya han sido perdonados. Este es el poder del perdón de la obra de Jesús. Así es que no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer para que ese perdón tenga efecto, sino de lo que tú creas. Es de la fe. Y recuerda que la fe es un regalo de Dios. La fe es la fe de Jesús. Así es que no se trata de nuestra perfección, ni de nuestro desarrollo en la vida, ni de nuestro desempeño, sino se trata de la obra terminada, completa y perfecta, y de lo que Jesús hizo por ti y por mí, de la abundancia de su gracia, del regalo de su justicia y de creer, de andar en la fe. Nada que nosotros podamos hacer puede dejar sin propósito, puede dejar sin virtud, puede dejar sin éxito la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. La obra de Jesús y Dios mismo es más grande. El Señor Jesucristo es más grande que cualquier equivocación tuya. Bajo este principio, sin embargo, nosotros podemos cometer errores y esos errores pueden traer consecuencias, pero no para con Dios, porque para con Dios nuestra relación es una relación de justicia, pero puede traer consecuencias en este mundo. Y hemos dicho ya, si alguien se pasa un semáforo en rojo y lo detiene un policía de tránsito, no puede decir que él está justificado delante de Dios para que no le sea dada una multa. El policía te puede decir, perfecto, yo entiendo que usted ha sido justificado delante de Dios en cualquier error, pero delante de la ley de tránsito de esta ciudad, usted va a requerir una multa. Así es que eso lo hemos entendido, pero particularmente hay un versículo que tiene que ver con a veces una situación que las personas no alcanzan a comprender en el sentido de que malinterpretan. Dice la Escritura en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es un versículo del apóstol Juan en el Nuevo Testamento, y el apóstol Juan, después de que Jesús resucitó muchos años después, escribe 1 Juan 1:9. Este versículo lo utilizan muchos creyentes, muchos creyentes nacidos de nuevo, muchos predicadores, muchas iglesias inclusive, muchas personas que profesan el cristianismo, para decir que necesitamos confesar nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, y después dice, Él, y está hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Por qué, si ya fuimos perdonados, tendríamos que confesarle nuestros pecados a Dios? Porque este versículo dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo. Pero en Cristo Jesús necesitamos entender que Él ya nos perdonó. Él no tiene que actuar como si estuviera pendiente de que tú y yo hiciéramos algo. Confesar es una obra. Confesar es una obra. Y aquí no está hablando de confesar a Jesús. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, es decir, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, fue a la cruz, pagó por ti, murió por ti y resucitó. Y si confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, dice, entonces serás salvo. Entonces, la salvación no tiene como requisito confesar nuestros pecados. Nosotros podemos leer el contexto bíblico acerca de que es necesario solamente creer en Jesús y en su obra terminada.
Y el único versículo que en el Evangelio, en los Evangelios, y me refiero no a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino en los escritos después de que el Señor Jesucristo resucitó, que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y nació la iglesia del Señor. Este versículo de primera de Juan 1:9 es el único que expresa esta situación así. Entonces, tenemos que entender completamente la escritura porque no podemos entenderla a medias, ni podemos utilizar los versículos a medias. Pero es muy importante que entendamos que el perdón de nuestros pecados viene por creer en Jesús y en su obra terminada, por recibir a través de la fe lo que Él ya nos concedió por gracia. Y una de las grandes bendiciones de la gracia de Dios en Cristo Jesús es el perdón de todos nuestros pecados. Otra es la sanidad de todas nuestras enfermedades para vivir en salud. Otra de ellas es la redención, que Él quitó toda maldición hacia nosotros, para los creyentes nacidos de nuevo. Dios nos ha redimido en Cristo Jesús de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, perdón. Así es que Juan tiene una particularidad. Dentro de su carta, él fue llamado a escribir a los judíos. Así es que necesitamos entender, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, cómo podemos discernir correctamente los versículos del apóstol Juan, cómo podemos dividir entre el alma y el espíritu, entre la ley y el espíritu, entre la ley y la gracia. Pero en la época del apóstol Juan, él, entre las creencias cristianas, y esto hay muchos eruditos y muchos exagetas son aquellos que estudian particularmente la palabra de Dios, la Biblia, y estoy hablando de estudiosos cristianos, creyentes, refieren, y la historia también, que en la época de Juan, en la que escribe estos versículos, había un grupo de judíos, un grupo del pueblo de la iglesia quizá, porque recuerde que la gente viene a ser creyente, nacida de nueva, o la gente quiere venir a Cristo, pero tienen o viven bajo una cultura y bajo un ambiente que no puede ser eliminado de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso en el que la palabra tiene que renovar sus mentes para que sean transformados, independientemente que ellos pueden ser salvos de inmediato a través de creer en Jesús. Bien, entonces en aquella época había creyentes, había judíos que no creían que existía el pecado, que no había pecado. Había una corriente que pensaba que el pecado no existía. Y esto completamente le quita valor, le quita la razón de ser del evangelio. Porque si por alguna causa vino Jesús, es para librarnos de nuestra separación con Dios por causa del pecado. Destituidos de la gloria de Dios estábamos. Así es que el apóstol Juan tenía que lidiar con gente que decía que no tenía pecado, que no había pecado, que no existía el pecado. Es decir, posiblemente no eran creyentes, porque Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestra destitución. Y si alguien cree que no había pecado, entonces ¿cómo poder ser salvado? No se requiere ser salvado si el pecado entonces no existe. Así es que Juan, si usted lee el contexto, Juan está hablando de que si tú crees que no existe el pecado, es decir, si hay personas que creen que no existe el pecado, pero si entienden que la realidad es de que sí existe y que por eso estamos separados de la gloria de Dios, entonces confesando que sí son pecadores, pueden por la fe alcanzar el perdón de Cristo. Se necesita creer que el hombre es pecador, que sí existe el pecado. Se necesita confesar que soy pecador, se necesita entender. Bueno, el hecho de confesar tiene algo muy interesante porque ellos negaban. Así es que confesar era como dar evidencia de que entonces realmente estaban entendiendo que el pecado existía. Y entonces al entender que el pecado existía, ellos podrían
aspirar a ser salvados por Cristo. Mira cómo dice en estos mismos versículos, en el capítulo 5, en el capítulo 1 de Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Cristo y el que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan está diciendo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque es el propósito de Jesús, perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados. Aquí no está poniendo ninguna condición. Pero entonces, el apóstol Juan está hablando aquí y diciendo, el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta era la condición de aquellas personas. Decían que no había pecado. Por eso el apóstol Juan dice, necesitas reconsiderar, cambiar de manera de pensar y entonces entender que sí hay pecado. Necesitas confesar porque tú declaras que no hay pecado, pero necesitas decir que sí hay pecado para que entonces aspires a ser perdonado, para que tú decidas, ya entendiendo, ya declarando que si hay pecado, tú puedes aspirar a ser perdonado o a rechazar el perdón de Jesús en el Calvario. Ahora, esto podríamos hablar que era para aquel tipo de gente, para los gnósticos, para los que decían que no había pecado, o para los incrédulos, vamos a decirlo así, de hoy en día. Porque, por ejemplo, hay ciertas generaciones, sobre todo las más jóvenes, que viven en perdición, que viven completamente en una vida negando a Dios en sus acciones, en su manera de pensar. Dice Romanos 1 que los hombres no le dieron gracias a Dios ni la gloria a Dios como Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y necedades en su mente y fueron entregados a perversión. Bien, pues hay mucha gente hoy en día en este mundo que no consideran que existe el pecado. Hay tanta perversión y ellos en su en su en sus aberraciones, en su iniquidad, ellos no consideran que existe el pecado. Y cuando la Biblia nos dice de esto, es importante entonces que los hombres entiendan que necesitan entender que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios y que necesitan entender su condición de pecado, su condición de destituidos de Dios para poder aspirar a recibir el perdón de Jesús. Bien, pero ¿qué pasa con los creyentes? Bueno, con los creyentes algo muy interesante, porque si no hay ningún problema con respecto a nuestra justicia con Dios, permanece fiel mientras nosotros creamos. El pecado no nos va a separar, no nos va a quitar lo que Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús, porque es a través de la fe. ¿Qué pasa cuando el creyente comete un pecado? Y no me refiero a cuando cometes un error. Es importante que nosotros identifiquemos nuestra misma conciencia y nuestro mismo ejercicio en la vida nos ayuda a entender cuando cometemos algún error. Y no debemos sentirnos condenados cuando cometemos algún error, cuando es un error espontáneo, cuando es un error no premeditado, cuando es un error que no se ha convertido en un estilo de vida para nosotros. Si nosotros así lo entendemos, tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude para no volver a cometer ese tipo de errores. Tenemos que venir a la palabra para ser renovados en nuestras mentes y no tener esas actitudes. Pero Dios siempre está ahí, el Espíritu Santo siempre está aquí para ayudarnos. Pero ¿qué pasa con aquellos que están teniendo algún problema con el pecado? Y a esto me refiero a que tienen actitudes o una vida que los tiene atados en una situación. Hay quienes entienden esto y hay quienes entienden que están viviendo en una vida de pecado en cierta área de su vida, pero hay otras personas, hay otros creyentes que también están viviendo en sus vidas en un área de pecado, pero no saben que lo están haciendo. Entonces, para cualquier persona que comete un error y que no quiere volver a cometerlo, porque si tú
caminas con premeditación en el pecado, lo que va a suceder es que Dios te sigue amando igual, tú estás justificado delante de Dios porque crees, pero estás cediendo tu voluntad, estás abriéndole puertas al diablo y el diablo va a venir a hurtar, a matar y a destruir. Así es que cualquier creyente debe huir del pecado, debe restaurar cualquier situación en su vida. El apóstol Pablo les decía en Éfeso, había creyentes que estaban viviendo en fornicación y en adulterio, porque era su estilo, era su cultura. Pero cuando vinieron a Cristo, el apóstol Pablo les dijo, oigan, su cuerpo ahora le pertenece a Cristo porque fue comprado por precio y su espíritu también. Y cuando tú te unes a una ramera, les dice el apóstol Pablo, que esa es una sola carne, pero resulta que tu cuerpo ha sido comprado por precio de sangre por Cristo Jesús, le pertenece a Dios y tu espíritu se hizo uno con el espíritu de Cristo. Así es que, ¿cómo es posible que te unas a una ramera? No lo puedes hacer. Esto es inconcebible. No es el llamamiento de Dios. Pero el apóstol Pablo no los condena, pero el apóstol Pablo no los relega. El apóstol Pablo les instruye, les exhorta para que ellos entiendan que ese estilo de vida no es el correcto y que ellos cambien su manera de pensar. Así es que es la benignidad de Dios la que te cambia tu manera de pensar. El arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Así es que cuando tú estás pensando en caminar o estás siendo atado por un estilo de vida que es de pecado, Dios quiere que haya arrepentimiento en tu vida y la benignidad de Dios es que Dios no te condena, Dios no te está juzgando porque tus pecados ya fueron juzgados en la cruz por Cristo. Por eso tú eres un creyente nacido de nuevo, pero tú le estás dando oportunidad al diablo que te lastime, que te robe, que venga a hurtar, que venga a destruirte. Entonces, el creyente lo que tiene que hacer es voltear hacia Dios otra vez respecto a esa área. Está volteando hacia el pecado, pero el Señor dice, tienes que voltear hacia Dios para que Dios te saque de ahí. Así es que hay una manera para poder reconocer que estamos en una situación así. Y esta a veces es necesario, como en la ley de los hombres, es necesario confesar que eres culpable. En la ley, si tú cometes un error y te dicen cómo se considera inocente o culpable, si tú realmente eres culpable y te consideras culpable, entonces tienes ciertas ventajas dentro de lo malo, tienes ciertas ventajas considerarte culpable cuando eres culpable, porque si siendo culpable te consideras inocente, pero te encuentran culpable, a las personas que les sucede eso les va peor. Entonces, respecto al Señor, no es que tú te sientas culpable ni condenado, pero es que tú hables con el Señor y le pidas ayuda y le digas, Señor, tengo problemas con esto, ayúdame. Y si cometes un error o una afrenta contra una persona, sí es importante que te pongas a cuentas con la persona para que entonces tú puedas estar en paz y que no le des lugar al diablo. Por eso es importante confesar, no para ser perdonado por Dios, para entrar en cuentas, en restauración con tu hermano, con tu hermana, si le has hecho alguna afrenta, pero sobre todo para que haya testigos, para que el diablo, para que le cierres la puerta al diablo, porque mientras tú creas que lo has logrado, mientras tú no declares, mientras tú no te pongas a cuentas con un hermano, con una hermana, con una persona, y tú crees que ya estás libre de esa situación, el diablo te va a seguir engañando. Tu mente te va a seguir engañando. Tú tienes que liberarte de ese problema. Tú tienes que liberarte de esa mala actitud. Tú tienes que liberarte de esa vida en un área de tu vida. Tú tienes que liberarte de la puerta que ya le abriste al diablo. Es por decir, digamos que alguien abusa de la comida y tiene un problema de gula. Lo más sano es, pues, para ser restaurado, es venir a la palabra, pero decirle al Señor, Señor, tengo este problema, ayúdame. Pero no hay ninguna, dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, para el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que mientras estemos pensando en la carne y en las cosas de la carne, entonces vamos a poder quedar vulnerables. Necesitamos andar en el Espíritu y esto es en la fe,
en la palabra para poder permanecer, y aun que cometamos errores, sepamos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. La palabra nos limpia, es decir, la palabra renueva nuestras mentes y Dios nos puede ayudar en todo tiempo. Para eso nos dio su Espíritu, para ayudarnos a vivir la libertad a la cual fuimos llamados. Ok, espero más o menos que haya quedado entendido. Otra segunda pregunta es acerca de la soberanía de Dios y cómo opera la soberanía de Dios en este mundo. Hay muchos predicadores, hay mucha gente que ha sido enseñada y no ha sido enseñada de una manera correcta, porque por causa de esta mala enseñanza tienen una vida de fe incorrecta, no entienden correctamente, de tal manera que su fe al respecto no es una fe genuina, porque no está de acuerdo a un entendimiento pleno de la palabra. ¿Dios es soberano? Sí, es soberano. Dios en autoridad, no hay como Él. No es posible comparar la autoridad, el poder y la gloria de Dios con la de los hombres. No es posible, no hay comparación. Nos podemos comparar tú y yo, pero no es posible comparar la autoridad de Dios. Dios es omnipotente. De hecho, las religiones y los hombres que se han hecho otros dioses, ni siquiera es posible compararlos con el Dios creador del cielo y de la tierra, con el Dios creador de nuestras vidas, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo que es Dios mismo, con el Espíritu Santo que es Dios mismo. No hay manera de comparar ni siquiera los dioses, la idolatría que los mismos hombres se han hecho con Dios, porque no, los otros dioses no existen. Existe el diablo, existen ángeles, existen demonios, existen principados, huestes, gobernadores espirituales, pero no hay nadie como Dios. Así es que Dios tiene una soberanía, una autoridad gloriosa. Pero, ¿qué sucede con su intervención en la tierra? Tú puedes leer desde Génesis capítulo 1, no sé si te acuerdas que Dios hizo al hombre, y dice la escritura, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y le dio un mandamiento. Delegó en el hombre esto y le dijo, fructificad, multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad, gobernarla, señorearla. Sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que Dios le dio toda autoridad al hombre. Dios le dio el señorío y el gobierno al hombre sobre la tierra. No sobre la luna, no sobre Marte, sobre la tierra y no del planeta, pero sino de la creación que está sobre la tierra. Y del planeta me refiero al contenido firme del globo terráqueo, no a la creación que está sobre el planeta. Pero Dios le dio señorío al hombre sobre la creación que está sobre el planeta. Tan es así que el Señor Jesucristo dice, si tú le dijeras a ese monte, quítate y échate en el mar, o a esa montaña, quítate y échate en el mar, si tú lo crees, te obedecería. Significa que Dios le dio al hombre autoridad aún sobre la creación, lo que está por encima. Pero le dio la autoridad sobre todo. Así es que si tú lees la escritura desde la época de Adán y Eva, es decir, cuando ellos ya fueron sacados del Edén por su pecado, hasta nuestros días en la Biblia, bueno, hasta los días del Apocalipsis, es decir, de revelaciones en el último libro que fue escrito por el apóstol Juan, en toda la escritura tú vas a encontrar que Dios se tuvo que valer siempre de personas para actuar. Dios no pudo actuar, no podía actuar de manera unilateral. Siempre tuvo que hacerlo a través de alguien. Es decir, el poder era de Dios, pero Dios no puede contradecirse. Dios es fiel en lo que dijo. Su palabra tiene autoridad.
Él no puede infringir la autoridad de su palabra. Si Él dijo, Él así lo hará. La palabra de Dios sostiene todas las cosas. Dice la Escritura que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él no cumpliera su palabra, si Él infringiera su palabra o la autoridad de su palabra, entonces todo sería un caos, porque Él sostiene todas las cosas con su palabra y por eso su palabra tiene que ser fiel, perfecta. Él no puede contradecirse, Él no puede ser de una manera un día y de otra manera otro día, como tú y yo podríamos equivocar y decimos una cosa y mañana decimos otra, porque a veces tenemos dos maneras de pensar, dos sistemas de pensamiento. Somos como si tuviéramos doble mentalidad, doble ánimo, dice la Escritura. Pero Dios no es así. Así es que Dios le dio esta autoridad al hombre. Y mira cómo dice el Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos del Señor, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Mira cómo dice Hebreos 10. Bueno, lo voy a dejar para un ratito Hebreos, pero mira cómo dice Juan. Bueno, este también es... ok, mira cómo dice, vamos a leerlo. Mira cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7. Entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Es decir, dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 14. El 1 dice, en el principio era la palabra, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Dios, si tenía un plan redentor y si Él fuera completamente soberano, pues simplemente hubiera decidido? Porque, ¿a qué me refiero con la soberanía de Dios? A que muchos piensan que Dios puede hacer lo que quiera, cuando le plazca, como le plazca, porque Él es Dios y como Él no hay nadie. Así es que si Él decide una cosa hoy, para ti no hay manera de que tú puedas eludir lo que Dios ya decidió. Así es que, basado en esto, muchas personas culpan que los caminos de Dios son inescrutables, que a veces suceden cosas en este mundo porque Dios así lo decidió. Y no me malinterpreten, particularmente el Apocalipsis está lleno de cosas que ya están descritas, que ya están diseñadas. Es decir, Dios ya diseñó un plan y se tiene que apegar a ese plan porque lo habló con su palabra. Bien, dice la Escritura fíjese cómo dice en Juan, perdón. Bueno, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay otro versículo que viene déjeme se lo digo, viene en Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, cuando Jesús había resucitado, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué sucedió? Toda potestad, toda autoridad le fue dada al hombre en el Génesis para señorear y gobernar y sojuzgar la tierra, la creación. Pero el diablo vino y engañó a la mujer, y el hombre y la mujer hicieron lo incorrecto delante de Dios, de tal manera que Dios los destituyó. Dios destituyó al hombre y a la mujer de su espíritu, pero Dios le había dado la autoridad al hombre. ¿Qué sucedió? Que dice Romanos capítulo 6, versículo 16, que todo aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien. Y dice la Escritura, tú te puedes sujetar a alguien para ser esclavo del pecado o te puedes sujetar a la obediencia de Cristo para ser siervo de la justicia. Así es que lo que hizo Adán y su mujer
fue que se sujetaron a la voluntad del diablo, porque le obedecieron. Y entonces la autoridad y el señorío del hombre quedó vulnerable por el engaño del diablo. Y entonces entró el pecado y por eso entró la perversión, las tinieblas a este mundo. Pero Cristo, en su obra terminada, completa y perfecta, hemos visto ya, como lo dice la Escritura en Colosenses, que expuso públicamente al diablo, a los principados y a las potestades, y los derrotó y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo aquel que piensa que el diablo sigue teniendo poder, no estuvo en ese desfile. Recuerde que triunfando sobre ellos en la cruz es como los desfiles romanos cuando vencían a sus enemigos y los exponían, donde los enemigos quedaban completamente derrotados e incapacitados para volver a levantarse, y los exponían en un desfile y todo el mundo veía que las personas que antes eran contrarias o que eran enemigas ya no tenían ningún poder. Así fue expuesto el diablo y los principados y las potestades, de tal manera que ya no tiene ningún poder, y por eso es importante que nosotros podamos entender que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, en su obra terminada, completa y perfecta, y en su resurrección. Y el Señor Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada. ¿A quién? No al Padre, no al Hijo, pero a Cristo. Perdón, no al Padre, no al Espíritu Santo, pero al Hijo. Dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aunque particularmente está hablando, porque Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero particularmente está hablando de Él porque Él era 100% hombre, 100% Dios. Así es que por eso el Señor Jesucristo está declarando que la autoridad le ha sido dada porque Él la conquistó en la cruz. Pero ¿cuál es la razón por la cual esté declarando esa autoridad que le ha sido dada? Porque Él restauró lo que Dios le dio al hombre en el principio. Tener autoridad en la tierra. Ahora, Él es 100% Dios, 100% hombre. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, resucitó y recibió la gloria y la exaltación. Y Él nos da esa autoridad en la tierra a ti y a mí. De hecho, hay una armonía entre lo espiritual, digamos que lo que está en el cielo, en lo espiritual, y lo que está en la tierra, porque el mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Es decir, hay una sincronía, y cuando hablamos de los cielos, hablamos del mundo espiritual. Así es que es muy importante que entendamos que Dios necesita a los hombres para manifestar su poder y su gloria. Dios no puede actuar unilateralmente. Si Dios hiciera como hay unos que dicen, es que, por ejemplo, hay quienes tienen un accidente y dicen es que Dios así lo decidió en su voluntad. No es así. Los accidentes vienen porque hay gente que no cree en el Señor, o porque son circunstancias que no entendemos, pero son circunstancias de este mundo, por negligencia, por equivocaciones, pero Dios nunca va a actuar con juicio sobre este mundo hasta que no venga el tiempo señalado. Todo lo que sucede en este mundo es por causa del pecado del hombre. Y hay quienes dicen, es que Dios es soberano. ¿Y por qué, si Dios es soberano, tú no lees la Biblia 3 horas al día? Porque Dios quiere que tú leas la Biblia. Si Dios es soberano, ¿por qué no te obliga a leerla? ¿Por qué, si Dios es soberano, cuando cantamos, por qué tú no cantas? ¿Por qué, si Dios es soberano, cuando alabamos, por qué no levantas tus manos? Si Dios fuera soberano, te obligaría a levantar. ¿Por qué tú decides qué hacer? Si Dios es soberano, Dios te debería de poner, sí, solo sí vas a hacer esto para tu beneficio. Hablando del beneficio, porque Dios nos ha dado todas las cosas, lo mejor que Él tiene, para que tú y yo vivamos de una manera exitosa en este mundo y cumplamos nuestro propósito. Así es que si por Dios fuera, si Él lo pudiera hacer, y no es que no tenga el poder para hacerlo, pero no puede contradecir su palabra, Él nos obligaría a caminar en todo lo espiritual, en todo lo correcto para no perder más el tiempo, pero no lo hace. ¿Por qué?
porque nos dio el derecho a decidir. De hecho, tú eres un creyente nacido de nuevo y tú tienes el derecho, porque así Dios te lo da, a creer o no creer. Así es que Dios sigue siendo soberano, lo más alto en rango en todo el universo, pero Dios respeta tu derecho. Y cuando tú armonizas, hablas su palabra, caminas en su espíritu, Dios, y tú le das la libertad, Dios mueve su poder a través de ti, pero tú junto con él. Dios no se va a mover solo sin ti. Dios se va a mover a través de ti cuando tú te mueves. Por eso él dice, pon tu mano sobre los enfermos y sanarán. Es cuando tú actúas, tú liberas el poder de Dios en tu vida. Cuando tú declaras, tú liberas el poder de Dios en tu vida, lo que ya te fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora vamos con otra de las preguntas o de los temas ahí interesantes, y yo creo que con ahí terminamos esta sesión y después seguiremos haciendo algunas otras sesiones. ¿El diezmo y las ofrendas son del Nuevo Testamento? Es una pregunta. ¿Qué hay con el diezmo y las ofrendas hoy en día? Bien, lo primero que tenemos que entender es que el diezmo y las ofrendas no nacieron en la palabra, no están descritos en la palabra en la ley de Moisés. No fue la primera vez donde Dios habló respecto al diezmo y las ofrendas. Porque si pensamos que la ley de Moisés fue la que estableció los diezmos y las ofrendas, entonces podríamos decir que los diezmos y las ofrendas no son parte del Nuevo Testamento porque fuimos redimidos del poder del pecado y de la muerte, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Cristo vino a cumplir la ley y vino a completar la ley para que tú y yo ya no tuviéramos como exigencia venir a cumplirla, venir a observarla, sino que ahora la palabra del Señor, la ley del Señor fue escrita en nuestros corazones para que nosotros creamos, y la imagen de Jesús que ahora mora en nosotros y somos creyentes nacidos de nuevo en su perfección como Jesús fue, ahora en esta tierra, como Jesús es ahora, tú y yo somos en nuestro espíritu, para que pueda manifestarse en nuestra alma y en nuestro cuerpo como Jesús lo hizo 2000 años atrás. Sabemos que Jesús era perfecto porque en él no se halló pecado, él no hizo pecado y él no conoció pecado, pero nosotros aspiramos, movidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, enseñados por la palabra, porque la palabra tiene poder en sí misma, a caminar y andar como Jesús anduvo, a caminar en la sabiduría de Dios. Y en el ejercicio, los errores van cediendo y la virtud de Cristo va manifestándose en nuestra vida. Pero en Génesis capítulo 14, hay una historia en donde Abraham fue y rescata a su sobrino Lot, a su primo Lot. Bueno, ya no recuerdo si era, entiendo yo que era sobrino, y Lot se había separado de Abraham porque así lo decidieron, ya eran muy llenos de muchos siervos y mucho ganado, se separaron y Lot decidió irse hacia el lado de Sodoma y de Gomorra, pero sufrieron un ataque de 5 reyes y todos fueron llevados presos o cautivos, incluyendo a Lot. Y aunque Lot era un hombre justo, fue llevado con toda su familia y con toda la gente cautivo. Así es que en el versículo 17 del capítulo 14 dice la escritura, Abraham fue y con sus siervos rescató, peleó contra aquellos reyes, eran 5 reyes, y los venció y rescató a todos los cautivos y rescató todo el botín que se habían robado. Bien, dice aquellos reyes, y dice en el versículo 17, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, eran 5, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Es decir, Abraham venía ya con toda la gente y había un valle, y del otro lado del valle apareció el rey de Sodoma para recibir a Abraham, porque Abraham había rescatado y había vencido a los reyes que vinieron en contra de Sodoma. Entonces el versículo 18 dice, Melquisedec, rey de Salem, salió al encuentro.
Antes de que Abraham llegara con el rey de Sodoma, Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, dice la Escritura. Melquisedec es un tipo del Señor Jesucristo. En Hebreos dice la Escritura que Jesús no es de acuerdo a la familia o a la genealogía de Leví, que Leví en la ley de Moisés eran los sacerdotes, o los sumos sacerdotes, sino que Jesús es de acuerdo a la orden de Melquisedec. El sacerdocio no se daba, en la ley no se daba sino hasta que apareció Moisés en la escena, mucho tiempo después. Pero aquí estamos viendo cómo Melquisedec era rey de Salem, rey de justicia, y dice, sacó pan y vino, tipo de la comunión, tipo de la Pascua de Jesús. Por eso hay quien dice que, de acuerdo a Hebreos y de acuerdo a lo que describe aquí Génesis, que era el mismo Señor Jesucristo que se presentó con Abraham. Dice, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, pero dice la Escritura en Hebreos que Melquisedec no tenía genealogía. Entonces habla de una manera que por eso muchos piensan que era tipo del Señor Jesucristo, que inclusive era el mismo Señor Jesucristo que se manifestó o que se manifestó delante de Abraham. Dice el versículo 19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham, dice la Escritura en el versículo 20, le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma vino a Abraham y le dijo, dame las personas y quédate los bienes. Y Abraham dijo al rey, no, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo de ti, para que tú no digas que me enriqueciste. ¿Por qué Abraham dice estas cosas en esta historia? Primero, es la primera vez, o en estos versículos es la primera vez que se habla de los diezmos. Aquí es la palabra diezmo antes de la ley de Moisés. Quiere decir que la palabra del hecho de dar aparece antes de la ley. Lo segundo es que dice la Escritura que Abraham lo hace en una expresión, en una manifestación espiritual, porque el sacerdote Melquisedec, dice la Escritura, o con un propósito espiritual, porque el sacerdote Melquisedec, dice, sacerdote del Dios Altísimo, dice, bendijo a Abraham, habló bendición con Abraham, lo bendijo y dice, y celebró la comunión, tomó el pan y tomó el vino, y entonces Abraham le dio el diezmo, y el diezmo tiene que ver con el 10% de todo. Bien, así es que después, en esta misma historia, Abraham dice, Dios es la fuente de mi provisión, y no voy a dejar que tú, rey de Sodoma, digas que me enriqueciste, por lo tanto no voy a tomar nada de ti. ¿Se fija? Celebran la comunión, se manifiesta Melquisedec, Melquisedec bendice a Abraham, Abraham le da el diezmo y después le dice, tú no me enriquecerás, no tomaré nada de ti, Dios es mi provisión. Pero Abraham fue grandemente bendecido, bendiciéndote bendeciré, le dice Dios, y lo hizo ser un hombre abundante en riquezas, en ganado, en siervos, de una manera extraordinaria. Y dice la Escritura que Dios hizo heredero a Abraham del mundo. Y en la Escritura podemos encontrar en las cartas de Pablo, en Gálatas, donde dice que tú y yo somos herederos. Dios bendijo a Abraham y lo hizo heredero del mundo, y con él nos hizo herederos a nosotros. Así es que en Génesis los diezmos tienen que ver con la provisión y la riqueza de Dios. Ahora, es muy importante que entendamos que Malaquías 3:10, que muchos utilizan, dice, ¿robará el hombre a Dios? Malaquías 3, capítulo 8. Pues vosotros me habéis robado, porque, y dicen ustedes, dice Dios, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y les dice en el 9, malditos sois con toda maldición, toda la nación me habéis robado. ¿Por qué? Porque Malaquías estaban en la ley y el robo tenía como consecuencia la maldición.
Y ellos estaban faltando a lo que Dios ya les había dicho. Pero tú y yo no fuimos llamados a la ley, ni a recibir la maldición de la ley. Así es que, ¿por qué tendríamos que apropiarnos de Malaquías 3 de una manera literal? Podríamos entender algunas cosas. Por ejemplo, si la ley dice no matarás, no robarás, no mentirás, no significa que porque nosotros ya no estamos bajo la ley, vamos a robar, vamos a matar, vamos a mentir, de ninguna manera, porque ahora estamos en Cristo. Lo que Cristo hizo es completar la ley para darnos la libertad del pecado. Estando en la ley no puedes cumplir los mandamientos. No puedes amar a Dios sobre todas las cosas. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, porque no tenías la habilidad, la capacidad. Dios los tuvo que exponer para que la condenación fuera la resultante, para que el pecado se manifestara. El pecado era no poder cumplir la ley, era la clarificación de que el hombre no cumplía y se equivocaba al intentar cumplir la ley. Porque el hombre, en su soberbia, antes de que la ley le fuera dada, en el desierto, frente del monte Sinaí, Dios quiso hacer a un pueblo suyo santo y los hombres le dijeron: Señor, nosotros podemos cumplir cualquier exigencia que tú nos pongas. Los israelitas no conocían a Dios, habían estado perdidos más de 400 años en Egipto, aprendiendo la cultura de Egipto, pero inclusive cuando clamaron, no clamaron a Dios porque no lo conocían. De hecho, Moisés no conocía a Dios. Dios tuvo que decirle su nombre. Y los israelitas presumieron que ellos podían cumplir cualquier exigencia de Dios. Y por eso Dios les dio la ley, porque no creyeron. Y la ley vino a manifestar que el hombre era pecador para que el hombre se sintiera condenado y entonces pudiera aspirar a ser salvado. Por eso hacían sacrificios y por eso la sangre de los sacrificios de animales cubrían el pecado mientras viniera el Cordero de Gloria que iba a redimir completamente el pecado de todos los hombres. Bien, pero en Cristo fuimos habilitados para amar a Dios, porque podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. En Cristo podemos amar a nuestro prójimo porque Él nos amó primero para que nosotros podamos amar. Así es que en Cristo todas las cosas de la ley, no como exigencia, pero pueden salir como fruto de lo que ya somos en Cristo. Es algo extraordinario. Por eso el apóstol Pablo, en la ley dice no robarás, y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: oye, el que robe, no robe más, sino trabaje con sus manos para que bendiga al que tiene necesidad. ¿Por qué? Porque en Cristo fuimos habilitados en nuestro espíritu y la palabra tiene poder para renovar nuestra mente y nuestras actitudes y nuestro comportamiento y nuestras acciones sean completamente transformadas, porque ya no vivimos bajo la ley del pecado ni de la muerte, sino bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que, sin embargo, Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos a la alfolilla y alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, porque yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra y vuestra vida en el campo ya no será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y luego dice: y todas las naciones te dirán bienaventurado porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, aunque Malaquías 3:10 de manera, porque ellos, Malaquías, estaban en la ley, no es atribuible para nosotros, pero nosotros no podemos ir en contra. Nuestra actitud no es, porque no estamos en la ley, entonces es ir en contra de la palabra, pero no vamos a ir en contra. Gloria al Señor que no vamos a ir en contra de Malaquías. Malaquías no va a ser nuestra enseñanza principal, aunque podríamos aprender mucho de todo el Antiguo Testamento entendiendo la palabra a la luz del Evangelio de Cristo, a la luz de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Entonces, ¿cuál es la base que debemos de tener respecto a los diezmos y las ofrendas? Lo primero es que no hay condenación para ti respecto a los diezmos y las ofrendas.
No debe haber condenación. Dice el apóstol Pablo, cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. No debe haber condenación. No debe haber condenación si tú das. No debe haber condenación si tú no das. No debe haber condenación si tú das poco o no debe haber condenación si tú das mucho. No debe haber nada de condenación. Todo lo que hagamos debe estar motivado por el amor y hecho en el nombre de Jesús. Pero aquí viene lo glorioso, porque cuando tú vas a hacer algo por alguien que estimas en gran manera, no haces las cosas comunes. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16. Ya no habla particularmente de la ley, pero dice, en cuanto a la ofrenda, dice, para los santos, haced vosotros también, dice, como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas, es decir, que no sean espontáneos, sino que se preparen, es lo que decía el apóstol Pablo. Pero después, si tú y yo leemos Segunda de Corintios, capítulo 8, tú lo puedes leer en tu casa después, vas a encontrar que la promesa de gracia del Señor Jesús está dirigida a las riquezas. ¿Recuerdas que Lucas 16 habla de que no podemos amar a Dios y a las riquezas y que somos administradores de su gracia? Así es que, ¿cómo funciona este tema en el Nuevo Testamento? Que nuestras ofrendas, o si tú le quieres llamar nuestros diezmos, no están limitados a la ley de Moisés. Nuestras ofrendas y nuestros diezmos son, si queremos voltear a ver el diezmo como el 10%, es simplemente un parámetro. Pero los parámetros no deben ser nuestra limitante. No podemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de dar. Lo primero que tenemos que entender es que el sistema monetario no es de Dios, es de este mundo. Y el dinero no es malo. Amar el dinero es malo. Así es que Dios no te va a enviar oro del cielo, pero Dios va a traer bendición a través de los hombres, a través de las cosas que hay en este mundo. Por ejemplo, Dios te dice que Él te ha dado el poder de hacer las riquezas. Y también dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán los hombres en vuestro regazo. Así es que cuando tú eres un dador, tu negocio va a ser exponencialmente prosperado. Cuando tú eres un trabajador, tu trabajo va a ser grandemente bendecido. Cuando tú eres cualquier persona que sea tu ingreso, tú vas a ser grandemente bendecido por el hecho de que tú das. ¿Y cuál es la razón por la que tú das? Porque confías que el Señor es tu provisión. Porque el dar es un reflejo de tu fe y tú eres un creyente y tú crees la palabra. No consideras en vano ni consideras común la palabra de vida del Señor, pero cuando tú consideras extraordinaria y cuando consideras que el amor que debe ser el motivo es extraordinario porque es el amor de Dios, y cuando consideras que las cosas que haces las haces para el Señor, que Él es extraordinario, entonces lo que tú haces lo haces de manera extraordinaria. Por eso 2 Corintios 8:9 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros podamos tomar su riqueza, para que por su riqueza, en su pobreza Él, nosotros en lo que Él nos concedió, seamos enriquecidos. Y después, déjame por último leerte, como dice segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, habla de muchas cosas muy interesantes. Y una de ellas es que dice la Escritura, mira cómo dice en el versículo, Segunda de Corintios, capítulo 9, en el versículo 6. El que siembra escasamente segará. Dios no te va a condenar. Dios no te va a juzgar.
Dios te sigue amando igual, ya no estás bajo la ley, pero es importante que entiendas que si tú no das, no vas a poder participar de la fe en el dar y recibir, no vas a creer entonces en el poder de hacer las riquezas, por lo tanto no vas a tener el fruto de la fe, no vas a poder apropiarte de las riquezas, del poder que Dios te dio para hacer las riquezas. ¿Por qué? Porque estás faltando a la fe, porque no estás engranando en la armonía de la fe. Por eso no es que los pastores, los líderes, los que se dedican al evangelio, cuando hablan de estas cosas de las finanzas y que mucha gente no le gusta, no es porque lo hagan conforme o para sus propósitos, aunque sabemos que hay gente que mal utiliza este tipo de cosas, pero no es lo general en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice en Filipenses, no es que busque el beneficio de ustedes para conmigo, dice, aunque él estaba agradeciéndoles y bendiciéndoles porque los filipenses eran proveedores, eran patrocinadores, son los que sustentaban a Pablo. Y Pablo les decía, yo les hablo de estas cosas no es porque busque dádiva de ustedes, aunque ustedes lo hacen para conmigo, pero busco que ustedes tengan cuenta. Entonces, nuestra cuenta respecto a nuestras deudas están en cero por nuestra justicia. Pero ¿cómo podemos apropiarnos del poder de hacer las riquezas si no entendemos y no caminamos y no actuamos en fe en la palabra de Cristo? Dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno debe de dar como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así es que es importante que entiendas algo. Tu prioridad, mi prioridad y tu prioridad en la palabra, de acuerdo a lo que el Señor nos dice, es darle a Dios nuestro dinero. Hay quienes piensan que ayudan a los pobres, que ayudan a esta persona, que ayudan al hermano, que ayudan al tío, que ayudan al vecino, y con eso están cumpliendo. No, no es así. Porque primero es sembrar a los pobres, primero es sembrar para con Dios en el reino de los cielos, y Dios te proveerá toda gracia para que no solo estés satisfecho en todas tus necesidades, para que hagas muchas obras, y ahí está implícito el ayudar a los pobres, el ayudar a todos los que están en necesidad. Pero si a alguien tienes que bendecir y honrar con tus primicias, con tus bienes, con lo primero de tus frutos, es al Señor, porque el Señor es la fuente de tu provisión. Porque cuando tú le das al Señor, honra su palabra, honra su persona y honras la manera en la que Él estableció las cosas para contigo. Él te une con Él. A veces la gente que tiene todavía temor de dar o que no entiende respecto a dar, es bien interesante que pueda comprender por sentido común esto. Si no damos, es porque creemos entonces quizá que el dinero es nuestro. ¿Y cómo entonces podríamos ser fieles cuando hablamos con Dios y que le decimos que le amamos? Si lo primero y más tangible que tenemos, que es el dinero, no se lo podemos dar. Y a veces viene el engaño y la mentira del diablo para suponer cosas. ¿Qué van a hacer con mi dinero? ¿Por qué mi dinero? ¿Por qué a los hombres? Pero no tenemos que engañarnos, no tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que ir a la palabra y creer la palabra. Dice la escritura, cada uno dé como propuso en su corazón, y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ti, para que abundes en buenas obras. Ya lo leímos. El versículo 10 dice, porque el que suministra semilla al sembrador y pan y da pan alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera. Seréis enriquecidos para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acciones de gracias en Cristo Jesús. Así es que son los diezmos y las ofrendas para el Nuevo Testamento, pero por supuesto que sí. Y no ahora estamos limitados al 10%. Pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que dar con generosidad, porque el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Y es importante que tú entiendas algo. Dios quiere que tú des mucho. Dios quiere que yo dé mucho y que tú des mucho. Si yo doy 1, 2 o 3 o 4 o 5, Dios quiere que des 100, 200, 500. ¿Por qué?
porque Dios me ha dado la habilidad y el poder de hacer las riquezas, porque Dios quiere que seamos diligentes y habilidosos en el reino, porque el dinero tiene poder para hacer muchas cosas en este mundo, porque Dios no quiere que estemos endeudados. Dice, tú prestarás y no pedirás prestado, pero ¿cómo podemos prestar si no tenemos? Entonces, Dios quiere que pensemos en darle mucho a Él porque Él quiere retribuirnos mucho. Pero es importante que el primer paso de la fe en todas las áreas de la vida sea no confiar en el dinero, sino confiar en Dios y ser fieles para con Dios en los diezmos y las ofrendas. Por eso los diezmos y las ofrendas no están limitados al 10%. Tenemos que ser generosos en ello, y esto es de acuerdo a la palabra de Dios, y esto es de acuerdo al deseo de Dios. Así es que tenemos que aprender a sembrarlo en buena tierra, a bendecir el evangelio, a bendecir, a sembrar en el reino del Señor Jesucristo. Y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, pues hasta aquí terminamos. Después tendremos otra sesión con algunas otras preguntas para tener una perspectiva bíblica. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto de los temas que platicamos ya, con todo gusto, mándenme un mensaje. No hay ningún problema, por cualquiera que sea. Tratamos de traer alguna respuesta con la perspectiva bíblica. Cualquier otra nueva pregunta, háganmela saber para poderla incluir en un listado y en las próximas sesiones poder compartir al respecto. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos revela y porque tú no nos dejas solos. Tú estarás con nosotros porque nunca te dejaré y nunca te abandonaré, es tu promesa. Señor, confiamos en ti, te amamos, y en Cristo somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos mañana. Bendiciones a todos. Buenas noches. Amén. Gracias, buenas noches.